Polvo, niebla, viento y sol, y donde hay agua una huerta, al norte los Pirineos, y esta tierra es Aragón. Bueno, como hijos de practicante, a nivel social era exactamente igual. Ibas al colegio y jugabas y eso. Simplemente que cuando entrabas a la puerta de casa, el portal de tu casa, que eran portales grandes, era una sala de espera enorme y llena de gente esperando a que le tocase el turno pues o para curarle una herida, para pincharle, o sea. Entonces, bueno, vivías ahí con un montón de gente cuando entrabas y salías de casa que no, según a qué horas fuese, que ahí estaban dentro de tu casa. Pero luego el aspecto en el resto ahí de juegos y de relaciones, pues nada, ahí en el medio rural ahí no había diferencias. En los pueblecitos estos éramos todos ahí. La panda que te tocase estar por los años que tuvieras. Cuando llegaba a casa ahí, pues del parto que había tocado atender, que si había sido muy mal, que si bien, que si tal, o que si, pues bueno, algún accidente, bueno, accidentes que había muchos. Yo no sé por qué, pero recuerdo ahí como una sucesión continua de accidentes, muchos mortales, de jóvenes, de niños, de adultos en aquellas épocas. No sé, había o es que yo me lo imagino o lo recuerdo ahí demasiado juntos, pero continuamente había heridas de todo tipo, por carros que volcaban, o la vida en el campo ahí pues era también pues con mucha maquinaria rudimentaria, con herramientas así, pues accidentes eran continuos ahí. Y entonces heridas y todo eso, pues allí estaban de continuo. Muchos los veías y luego muchos pues sí que comentaba ya a la hora de en la comida o en eso, pues no tanto hablando con la familia o con tertulias, que estuviese hablando con el farmacéutico o con otro ahí, pues comentando ahí las cosas. Justo un poco antes de acabar los estudios de medicina, pues nació mi hija Iris. Entonces, al acabar los estudios, tenía yo pendientes de realizar el servicio militar, que eso era pues una pega ahí siempre, pues que tenías que hipotecar ahí como un año. Y sucedió justo que cuando acabé los estudios, hubo durante un periodo muy corto de 3 meses, que aquellos que fuéramos casados y padres de familia, nos podíamos eximir de la mili, o sea, teníamos que anular las prórrogas, pedir como que íbamos a ir en el siguiente reemplazo y presentando ahí un certificado de paternidad, pues te licenciaban. Y entonces, bueno, pude acogerme a eso y entonces de las plazas vacantes que había, que ibas pues como interino, pues cogí precisamente Aldea de San Miguel, que era era el pueblo, un pueblo pequeño, pero estaba muy próximo a Valladolid y bueno, y de una zona Tierra Pinares que tenía relación y vínculos ahí con ello, y entonces por eso me vine aquí a Aldea de San Miguel para ejercer como interino. Y ya pues toda mi vida profesional ha estado en esta comarca. Cuando salieron oposiciones que tardaron bastante tiempo, pues me presenté y aprobé, y entonces si elegías el pueblo donde estabas interino en exclusiva, te lo respetaban. Entonces pues fue la opción que yo hice, y entonces ya pues siempre mi ejercicio profesional ha estado, bueno, me cambié de aquí cuando luego ya se zonificó la zona, se creó el centro de salud de Portillo, pues sí, se iban a reagrupar pueblos, entonces me moví al pueblo de al lado, a la Pedraja de Portillo, que es donde acabé mi vida profesional. Algo tiene la Pedraja, algo tiene la Pedraja, que no tiene nadie más. Una atalaya en lo alto, con la Virgen del Pilar, con la Virgen del Pilar. Algo tiene la Pedraja.
Portillo, 18 de agosto de 2017. Como médico, pues me ha tocado vivir pues todo el cambio de lo que era la medicina de antes, que es la que más ha vivido mi padre, a los momentos actual ahí, con los centros de salud, especializaciones, etcétera. Cuando yo empecé a trabajar, pues todavía era el médico que teníamos que estar viviendo en los pueblos, estaba hasta así legislado, con servicio 24 horas. No teníamos ni guardias, entonces atendías urgencias tenías en algunos sitios sí que había un mini consultorio, en otros tenías que atender en tu propia casa. Ya pronto pudimos empezar a hacer guardias, pero teníamos que ponernos de acuerdo entre compañeros. Aquí en concreto pues nos poníamos de acuerdo el médico de Portillo, el de Arrabal y yo, entonces pues para hacer por lo menos guardias de fines de semana. Entonces cada fin de semana nos quedábamos uno y aquí atendíamos en estos casos nuestras casas ahí con la familia pues totalmente implicada, porque si te venía una urgencia ahí a casa, pues ahí estaban las hijas, ahí estaba la mujer, y que tenía que ayudar a veces pues como si fuese un auxiliar a desarrollar eso. Ya poco después ya se consiguió dar un paso cuando permitieron hacer guardias centralizadas, que en este caso lo pudimos realizar con la colaboración de Cruz Roja. Entonces ya atendíamos en Cruz Roja y venía a ser ya como un mini centro de salud en el cual ya los médicos de la zona ahí nos podíamos reunir para empezar a planificar cosas. Fue como el primer paso antes de la creación ya de los centros de salud, que eso ya, digamos, cuando supuso ya pues el salto pues a un nuevo sistema de organización del trabajo. Ya podías liberar, pero ya empezabas también a empezar a trabajar con historias clínicas, que hasta entonces pues trabajábamos cada uno en nuestro pueblo como nos daba a entender. Yo me hacía mis historias, mis anotaciones, tenía mis de seguimiento, pero eso ya era en cada pueblo, se funcionaba como el sanitario le parecía. Ya a partir de crear los centros de salud ya se empezó a trabajar de otra manera, con otras conexiones. Y luego ya una vez en el centro de salud, pues bueno, por 2 periodos ahí me tocó asumir ahí la coordinación. Bueno, se elegía entre los compañeros quién era un poco como el director. Bueno, en nosotros el nombramiento era de coordinador. Me tocó en la primera fase del montaje de la creación del centro de salud, y luego volví a serlo más tarde, en otro momento. Y dentro del centro de salud, pues luego, bueno, ahí tenías que hacer las guardias cuando te tocaban, pero ya tenías coche, ya era otras circunstancias, aunque luego teníamos que pasar, recuerdo en las navidades que las pasábamos ahí con la mujer, venía Toyi, en mi caso ahí a pasar la Nochebuena con nosotros en la guardia. Recuerdo con amabilidad todos esos primeros años del centro de salud, en el cual el equipo sanitario, médicos, enfermeras, que lo componíamos, éramos como una gran familia. Salíamos de excursiones, ahí organizábamos comidas, meriendas, fuimos una gran familia, que los que estuvimos en aquellos momentos recordamos con amabilidad, tanto los profesionales como los acompañantes que vivían con nosotros. Una de las cosas que he considerado importante ha sido pues, siempre estar vinculado vitalmente con el lugar en el cual he estado trabajando, que en este caso ha sido pues no solo Aldea de San Miguel, sino el entorno, como una forma digamos, de participar socialmente y de enriquecerte también de las vivencias de la zona, que quizá en un primer momento, como en tanto que era obligatorio el estar empadronado y residir, todos teníamos casa de funcionario en los pueblos,
pues te acercaba mucho más. Es como lo que contaba mi padre, pues de que viviendo ahí, pues echabas también la partida de las cartas con los otros funcionarios o con otra gente del pueblo y participabas de sus actos sociales y te integrabas más. Al cambiar la legislación ahí y permitir ya que los funcionarios no era obligatorio el estar empadronados o residir, eso contribuyó, yo creo, a ese distanciamiento de toda una parte de esas fuerzas vivas, por decir así, que se fueron a la ciudad y venían ya como a un lugar de trabajo a los pueblos. Yo creo que eso fue una pequeña forma de iniciar también de acentuar la muerte de los pueblos o el despoblamiento de los pueblos. Bueno, pues una de las cosas buenas que tenemos aquí en la aldea de San Miguel es una asociación cultural que se llama El Barral, que este año precisamente cumple sus 30 años desde que se fundó, aunque ya un poquito antes de eso, de 1991 ya hacíamos actividades culturales. Y de hecho pues fue de la necesidad de darle un marco a esas actividades que hacíamos y poder tener acceso a subvenciones que nos lanzamos ahí una serie de gente que vivíamos aquí pues a fundar esta asociación. Y desde entonces hemos venido funcionando tratando pues de abarcar pues a todo el grupo de edades, desde pequeños hasta mayores, con actividades diversas a lo largo de todo el año y de actividades de todo tipo, culturales, deportivas. Entonces ahora en el momento actual las mayores concreciones son pues tenemos pues un club de lectura que lleva funcionando unos 11 años o 12 y que a raíz de ese club de lectura una de las iniciativas que surgió precisamente fue el conocer, porque el primer programa que hicimos del club de lectura era conocer el mundo a través de las lecturas que nos llevasen a los distintos países, y surgió de allí pues la iniciativa que propuso la gente de por qué no visitar alguno de esos sitios. Entonces fue como hicimos una encuesta ahí entre las personas que componíamos el club de lectura en aquel momento, y por votación salió que casi aclamación que se quería ir a Turquía. Entonces fue como iniciamos el primer viaje a Turquía y la Capadocia, y ya desde allí entonces todos los años hemos ido haciendo viajes. Cada año, un año nos toca hacer Europa y otro año otro país de otro continente, y así es como hemos viajado a Grecia, países de África como Egipto y Marruecos. Egipto ha sido el último que hemos estado. En Asia hemos estado en Turquía, en Jordania, Israel, Palestina. En América fuimos a Cuba y a México con Chiapas, en la península del Yucatán. Y Europa pues prácticamente ya hemos recorrido toda Europa. Y este año vamos a hacer un crucero por el Danubio, es la propuesta que tenemos, a ver si nos deja hacer el COVID, que todavía no sabemos programa, puesto que va a depender de las circunstancias de ahí. Bueno, algo que llama mucho la atención a la gente que se acerca, no a los que ya estamos dentro de la asociación, es que en estos viajes parecemos un poco un inserso ampliado. Entonces no planteamos problemas, más bien asumimos ahí el que nuestros mayores, o nosotros que ya empezamos a ser mayores, viajen con nosotros. No solamente es que venga mi padre o haya venido mi padre hasta ahora con sus 93 años, sino que va alguien como el señor Eliseo, que tiene sus 94, o sea, gente mayor. Llevamos gente que tiene que viajar en silla de ruedas. Entonces, bueno, lo que sí que creamos es una atmósfera en la cual pues todo el grupo que viaja, y podemos ser 100 personas cuando montamos estos viajes, es como una gran familia que todo el mundo echa mano ahí para ayudar y para que todo el mundo se sienta a gusto y nadie se quede atrás. Entonces, pues, cuando llevamos allá a José Luis, el hombre ahí con su silla de ruedas, pues siempre hay alguien para tirar, y no hace falta ni organizarlo, porque es
sale de quien esté alrededor y quien esté más próximo, sale ya de sí mismos para echar una mano a aquello que haga falta. Y en el club de lectura pues sucede algo parecido. Hay gente ahí que tiene muy difícil el acceso ahí, pues que a lo mejor está en algún pueblo de alrededor o no tiene forma de desplazarse o está impedida y pues siempre hay alguien o de nosotros o algún otro de la asociación que se acerca y la trae pues para participar también en esas actividades y luego la lleva. O sea, que nuestros mayores son nuestros y entonces están integrados en todo lo que podemos ahí a las actividades y para que se sientan ahí acogidos y como dentro de una gran familia. Como actividad estrella durante el año se realiza ahí todos los veranos una semana cultural que bueno, luego se alarga, son más de 8 o 10 días lo que hacemos con exposiciones, charlas, juegos, conciertos, que de esos ya llevamos pues creo que va a ir la 27 edición o así de la Semana Cultural. Luego pues hacemos campañas de Navidad con carrozas, con cosas y carnavales, se hace mucha actividad ahí cultural. Colaboramos ahí luego a editar una serie de libros, como un libro de relatos, y entonces contribuimos como asociación a su edición. Y también otra de las colaboraciones estrellas que mantenemos es con África, que a través de una iniciativa de que gente de aquí que estuvo viviendo allí en África, nos lanzamos a construir allí, había una necesidad allí de crear una guardería, un edificio de guardería, porque había una guardería pero muy deficiente y necesitaban fondos para crear una guardería y desde aquí pues, nos lanzamos a recaudar fondos para montar esa guardería. Al año siguiente lo ampliamos montando un edificio de comedor y ahora venimos manteniendo una serie, recabamos fondos ahí pues para suministrarles tanto alimentos y hemos ampliado para una escuela de mujeres allí de esas comunidades que, bueno, no he dicho ahí que se localiza en unas islas ahí perdidas en el océano que pertenecen a Guinea-Bissau. Es la isla de Orango. Y entonces llevamos también eso pues desde el 2011 que se montó la guardería y ahí venimos colaborando con ello. Siempre he estado muy vinculado a la zona, a los movimientos sociales, no solamente de la asociación cultural, sino pues luego con otros movimientos como era con Entre Pueblos, una ONG o una asociación ahí para cooperación al desarrollo. Con respecto a la zona, pues movilizando mucho ahí para el Consejo Social de Portillo, que era una estructura que agrupaba a las asociaciones de la zona, o al Consejo de Salud de Portillo. Bueno, mucho movimiento asociativo. Siempre me ha atraído ese tipo de actividad para realizarme y entonces lo he ido compatibilizando con el ejercicio profesional, con esas actividades que entiendo que son como una devolución del agradecimiento de la vida hacia la sociedad en la cual estás inmerso y también como una forma de facilitar que en el lugar en el que vives o en el entorno que vives, adaptarlo lo más posible a cómo tú entiendes que debe funcionar pues esa sociedad o qué recursos quieres que vengan para esa sociedad, ese entorno. Porque no nos ven hablar, dicen que no nos queremos, porque no nos ven hablar. A tu corazón y al mío se lo puede preguntar.
Dicen que no nos queremos. Hostia.